Para el sábado 16 de noviembre de 2024 tomamos lectura de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Inicia mi Señor confirmándonos que somos hijos de Dios. No que seremos algún día. Está afirmando de que en el presente somos hijos de Dios. Y posiblemente cuando esta expresión se suelta, lo primero que vemos son nuestros errores. Y claro que tenemos errores. Tenemos muchos errores. Pero eso no quita que seamos hijos de Dios. Somos hijos de Dios en un proceso de perfección, en un proceso de crecimiento. De hecho, dice el texto, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, mi Señor, cuando inclina su rostro y nos ve a nosotros, Él sabe exactamente lo que tú y yo vamos a hacer. ¿Quiénes vamos a ser en el futuro? ¿Qué tanto podremos alcanzar? ¿Hasta dónde podremos llegar llevando el Evangelio? ¿Qué tanto de la palabra del Señor vamos a vivir? Y dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Mi Señor Jesús está próximo a venir por segunda vez. Él está esperando aún, porque su paciencia es infinita, su misericordia es grande, y Él sabe que si bien en este momento muchos no han aceptado aún el mensaje de salvación, así que en su paciencia y en su misericordia, espera un poco más. Entre tanto que el tiempo dura, tú y yo deberíamos de estar compartiendo las buenas nuevas a alguien más. Dice aquí, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Él venga, dice la Escritura, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados y nos desplazaremos para encontrarnos con Él en las nubes. Así que el Señor nos va a transformar y seremos semejantes a Él. No iguales a Él, pero sí semejantes. Y vamos a poder verle. Bendito sea Dios. El versículo 3 puntualiza, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, mi manera de vivir declarará si realmente estoy o no esperando la venida del Señor. Porque cuando en el servicio se dice que Cristo viene pronto, la mayoría de los asistentes dicen amén. Pero ¿realmente estoy preparado para la venida de mi Señor? ¿Realmente estoy listo para que Él venga en esta hora? Porque si no, deberíamos de sacudirnos. Porque según dice el texto, si yo tengo la esperanza de que Él vendrá por mí, entonces estaría aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aprovechar el tiempo es purificarme en Cristo Jesús, sumergirme en esa agua de vida, permitir que esa sangre carmesí toque mi ser, porque una sola gota de su sangre sería suficiente para lavar todo mi ser,
estaría a los pies de mi Señor Jesús, esperando recibir su palabra, esperando aquella palabra que Él tenga para pronunciar, porque una sola palabra de mi Señor Jesús bastaría para transformar y renovar vidas. Una sola palabra, porque la palabra de Dios es vida y es verdad. Por eso necesitamos realmente ser aquellos templos del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo morando en nosotros. Y cuando abramos nuestros labios, entonces salga esa palabra de vida, la palabra puntual, que no seamos nosotros en nuestra humanidad parloteando, hablando y hablando, creyendo que en la multitud de la palabrería estaríamos teniendo la verdad. Pero qué maravilloso es cuando el Señor nos dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Mi Señor tiene todo dispuesto, todo preparado. Aún lo que tú y yo necesitamos para nuestra limpieza, para nuestra purificación, ya lo tenemos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero debemos estar convencidos de que yo soy un hijo de Dios y parte de esa familia maravillosa. Entonces mi vida testificará por mí. Mi vida hablará tan fuerte el Evangelio que muchos se convertirán, no por mi predicación, sino por mi testimonio. Mucha gente llegará a los pies de Cristo Jesús, no porque tú hables bonito, sino porque vives conforme la palabra de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, cuando dice que se purifica a sí mismo, no significa que nosotros en nuestra fuerza nos vamos a purificar. Significa que se dispone plenamente para ser purificado por Dios, que no se guarda nada, que entrega todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces Él empieza a transformar, a liberar, a lavar, a purificar a aquella persona que está dispuesta a soltar su vida en las manos de mi Señor. Seguimos en un proceso, seguimos en este camino, camino de santidad, el camino más maravilloso en el cual podamos avanzar. Es el camino que nos acerca cada día más y más a nuestro Padre Celestial. Así que aún no somos lo que hemos de ser, pero llegaremos a esa estatura, a la estatura de un varón perfecto, porque mi Señor lo prometió, y lo que mi Señor promete, Él lo cumple. Bendigo tu vida en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, y si Él nos permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.